Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy los invito a que juntos exploremos un nuevo proyecto de los amigos del Museo y Archivo Histórico de la ciudad de Rufino. Un proyecto cargado de sensaciones que intenta realizar una historia diferente, una historia en la que todos podemos sentirnos parte y ser protagonistas. Para conocer mejor este proyecto, hoy nos acompaña el encargado del museo, el profesor Marcelo Martín, y uno de los integrantes de la Asociación Amigos del Museo, el profesor Seferino Vergés. Para comenzar, quiero que me cuenten cómo surge este proyecto. Bueno, este proyecto surge como una idea de los amigos del museo, que ya hace tiempo vienen teniendo una salida a la comunidad mediante las redes sociales, las muestras anuales que van realizando, y ante la necesidad de ampliar esa llegada a la comunidad, surge la idea del programa. ¿Por qué debajo de los adoquines la playa? Bueno, encontrar un título para lo que queríamos hacer fue bastante complicado, porque tenía que representar justo la idea. Entonces, a mí se me ocurrió y se lo propuse al resto del grupo, este graffiti que era del Mayo francés, era uno de los más representativos, y creo que la idea representaba realmente lo que queríamos hacer, que era rescatar esa historia que queda por debajo de la historia que todos conocemos. Siempre debajo de los adoquines, que podría ser nuestra historia oficial, siempre hay algo que queríamos rescatar y dar a conocer. Marcelo, ¿y qué temática eligieron? Bueno, como bien explicaba recién Seferino, en la historia oficial y sobre todo en la historia local, siempre al no estar tan sistematizada la investigación y haber como muchos espacios, muchos huecos que no tienen una continuidad, siempre se va a una historia más de bronce, como se llama, y se eligen la figura y nunca se puede trabajar, o pocas veces se trabaja, la cuestión de los que no han tenido voz, de los que no tuvieron posibilidad de publicar o de contar sus historias. Por eso nosotros elegimos los oficios. Las personas que representaban esos oficios, muchos oficios que hoy por ahí no existen o están en desuso, como es por ejemplo el de desastre, que no tiene la preponderancia hoy que tenía antes. Por eso la idea es trabajar en ese tipo de cuestiones, desde los oficios y cómo sentía la persona, qué siente esa persona o qué valoración tenía en ese contexto histórico el oficio de él. Sí, además se trató de buscar personas que hubieran desarrollado el oficio durante largo tiempo, personas sobre todo mayores, y que quizás no las personas más reconocidas dentro del oficio también. Eso es lo que tratamos de ir buscando. En todos los oficios hay personas que se destacaron más que otras, y quizás la idea no es ir justamente a esos que más se destacaron, sino darle voz a otros que también han sido reconocidos y que por su trayectoria también son un referente del oficio. ¿Y de qué manera van a recuperar esas historias? Y desde el punto de vista metodológico, hablando, o sea, de qué forma, hablando desde el punto de vista histórico, vamos a trabajar con lo que son los testimonios orales, y después complementarlo en todo caso con alguna fuente escrita, o antes que le hagamos la entrevista, asesorarnos en reuniones de preproducción para poder armar. Cuando vos en historia oral armás un cuestionario, tenés que tener ciertas cuestiones en cuenta para que la entrevista vos puedas sacar un testimonio, aparte del testimonio para el programa de televisión, que ese es un objetivo que tenemos. El otro es que quede un registro, un archivo oral, ¿está? La entrevista en crudo, estoy hablando. Por eso vamos a trabajar por un lado con la historia oral, y por otro lado también desde lo metodológico tenemos lo que es un poco de microhistoria, o sea, a partir de una persona que tuvo un oficio, poder construir el contexto también, porque si eso después se compara con fuentes históricas o se enmarca en un contexto, en un acontecimiento que siempre aparece cuando vos haces una entrevista a una persona, a partir de eso vos vas trabajando todo el contexto histórico, de lo local, de lo nacional, y muchas veces, como nuestra ciudad está fundada por inmigrantes, también en contexto internacional. Sí, además cada referente, digamos, de cada oficio nos permite llegar a
a otra parte de la historia, que es la historia de todos, es también la historia que todos conocemos, y también ver que fueron actores importantes en esa gran historia que todos conocemos. Quiero que me cuenten cómo va a estar estructurado el programa. Bueno, el programa va a tener diferentes momentos. Primero se hace una preentrevista para conocer mejor a la persona que se va a entrevistar y para direccionar un poco la entrevista. Estamos hablando de personas grandes que han vivido mucho, que tienen una gran necesidad de contar y comunicar sus experiencias, y después nos pasa que a veces, si no le damos un enfoque propio a la entrevista encarado a los oficios, se hace una entrevista, digamos, muy larga o se va por las ramas. Exacto. Muchas veces el entrevistado es como que cuando vos le empezás a hacer una pregunta, tiene esa cuestión de, como dijo Ceferino, por lo general la cuestión emocional juega mucho en esa cuestión. Y nosotros lo que queremos es hablar sobre el oficio y generar un documento histórico oral. Entonces tenemos que tratar de guiarlo y tener cuidado, bueno, por un lado también que no se ver el cuidado en relación a los años. Muchas veces uno le pregunta, ubica los años y la memoria a veces no es tan exacta. Toda memoria tiene su negación y su parte lúcida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, para direccionar bien la entrevista, como decía Ceferino, esa reunión es productiva para hacer un cuestionario que después a la hora de entrevistarlo sea eficiente, aparte para que la entrevistadora, que va a ser vos, pueda conocer al entrevistado. Y ya la entrevista tiene otra forma, ya sí, está mucho más conocido, más relajados. Creo que para los dos, tanto para el entrevistado como para el entrevistador, juega un papel importante ese conocimiento previo, porque después es otra la comunicación que hay durante la entrevista. Ya nos ha pasado, digamos, en donde hemos hecho preentrevista. Aparte de la preentrevista, también queda como documento escrito en el museo para consulta, porque en la preentrevista surgen todas estas cuestiones que no tienen que ver a veces con el oficio, que tienen que ver con la familia, con la llegada, con los diferentes trabajos. Hay personas, si bien hemos elegido gente que durante muchos años ha desarrollado un oficio, también nos pasa que hay gente que ha ido desarrollando diferentes oficios o diferentes trabajos hasta llegar a desarrollar ese oficio, o que ha desarrollado muchos años ese oficio, se ha jubilado o ha cambiado de oficio y se ha dedicado a otra cosa. En un primer momento está pensado 10 entrevistas como para la primera temporada sobre oficios, distintos tipos de oficios, y tratamos de ser equitativos para tratar de oficios tanto de mujeres como de hombres. Qué interesante es poder construir una historia diferente, y lo que en nuestra materia específicamente es esta historia que podemos construirla desde abajo, ¿no? Muy interesante. Recuerden que nos pueden ver por los canales locales 8 y 6, así como también por internet a través de las redes sociales y por el canal del museo en YouTube. Sí, una cosa que quisiera aportar. Va a ser muy interesante también desde el punto de vista del museo y desde el punto de vista de la comunidad, que estamos generando también un material educativo, un material para que pueda ser consultado en las escuelas cuando se da historia local o cuando se tratan diferentes temáticas. Bueno, nos vamos despidiendo. Mejor no nos despedimos. Los invito a compartir el primer programa de este ciclo. Que lo disfruten. En mi calle Colón Moreno, donde nací.
Hola, bienvenidos a Debajo de los Adoquines, la playa. En esta ocasión vamos a escuchar la voz de los tenderos. Por eso nos acompaña Marianina Córica. Los invito. Marianina, contame cómo llegan tus padres a Argentina. ¿Por qué eligen Argentina? ¿Y a dónde es el primer lugar que se van a instalar? Bueno, mi papá vino en 1926, cuando había terminado la guerra. Él era excombatiente de la guerra 1914. Y Argentina era un país que atraía a la gente porque mandaban 10 pesos y allá le daban muchas liras. Y la gente venía por un tiempo para hacerse un capitalito y volverse. Esa fue la intención. Y de aquel pueblo salieron 9 personas y vinieron a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Mendoza, y después empezaron a trabajar y se pasaron los años, y mi abuelo le avisó que venía otra guerra. Entonces mi mamá, que estaba sola con mi hermano en Italia, tuvo que venir, y cuando ella vino, nací yo. ¿Cómo se llamaban tus padres? Michelangelo Córica, Miguel Ángel Córica, y Giuseppino Josefina Perdichisi. Ese era el nombre de ellos. Y mi hermano que vino se llamaba Filippo Antonino. Eso justo te quería preguntar, ¿cómo estaba conformada? Bueno, mi hermano tenía 3 meses cuando mi papá vino a la Argentina. Esas son las historias de los inmigrantes, tremendas. ¿Siempre se dedicó al oficio del tendero o hizo alguna otra actividad antes? No, primero, ¿quién? ¿Yo? ¿Tu padre? No, él no. Él primero estuvieron en Mendoza, trabajaron allá en las aguas termales, en Cacheuta, y de ahí salieron para estos lados, para esta zona, porque la propaganda que había era que acá había cosechas. Y ellos eran contadinos, eran gente campesina. Y entonces vinieron a cosechar el trigo, que se cosechaba con la hoz, y el maíz, que se cosechaba con una bolsa que se ponían acá adelante y un aparatito que les sangraban las manos cosechando el maíz. Pero ellos enseguida que tenían unos pesos, yo tengo guardado del banco de acá de Rufino, el Banco Italia, y del Banco de Mendoza dinero que ya le mandaba a mi mamá. Tengo los recibos, están guardados ahí. Al poquito tiempo, así que ellos compraban una bolsa de papa, hervían las papas y comían eso solo, y dormían en los bancos de las plazas donde podían, o en el lugar donde trabajaban. Y así iban ahorrándose algún peso. Entonces después tenían sus ideas de lo que iban a hacer. Y bueno, vino para estos lados. Ahora, yo como mi papá comenzó a vender en el campo, no lo sé exactamente, pero sí. Tenía otro compañero, otro paisano, que entre los dos habían pensado que iban a vender mercadería al campo. Pero el otro compañero se quería volver a Italia. Entonces habían echado suerte, como de costumbre en ese pueblo, tiraron la moneda, y mi papá se tenía que quedar acá en Rufino para vender lo que tenían y irse él también. Pero cuando fue al correo, que le esperaba una carta de mi abuelo, en esa que le decía, no venga, vos que estás en la Argentina, aprovechá, porque acá hay rumores de guerra. Entonces mi papá deshizo el negocio, se quedó, y tuvo que venir mi mamá en contra de su voluntad, porque no tenía nada de ganas de venir a la Argentina mi mamá. Y bueno, y vino. Nunca se acostumbró. Aunque le gustaba, sabía que estaba en este país, pero... ¿Y tu papá? Tuvo con la nostalgia toda la vida, porque no vino una chica jovencita, tenía 38 años mi mamá cuando vino. Claro. Marianina, ¿y tu papá estaba conforme con esta tierra? Él amaba la Argentina. Cuando se llegó a Buenos Aires, dijo, ¡viva la Argentina! ¿Cómo me gusta este país? ¿Qué fue lo primero que le gustó? Todo, la llanura. La llanura. Le gustó. Sigue enamorado de la Argentina. ¿Y cómo organiza este trabajo de tendero? ¿Cómo empieza? Y bueno, empezó que acá compraba mercadería acá a ciertos negocios grandes, que había una en la tienda La Vencedora, que el señor ese era judío, se llamaba Pinto, y compraba ropa acá y la repartía en el campo. La gente del campo en ese tiempo venía una vez al año a Rufino. Así que lo esperaban, que le llevara los diarios, que le llevara la mercadería. Miren, había una señora que murió. Le dice que ella tenía perdices, ¿no? Y las ponía en una jaula y lo esperaba a mi papá que llegara. Entonces se lo cambiaba por cosas que a ella le gustaban, por una tela, por un lápiz de labio. La madre le decía, ¿me das una perdiz? No, lo tengo que cambiar a don Córica. La señora Guibaudo era, siempre me lo contaba ella.
Hacían como un intercambio. Bueno, ella hacía un trueque, sí, porque después mi papá traía gallinas, miren, ay, qué cosa, no traía gallinas y huevos, y entonces llegaba Rufino y lo ponían en una jaula las gallinas y los pollos y los huevos en caja, y llegaba con ese breque que está allá. ¿Ve que abajo tiene una pichonera? Bueno, enseguida que llegaba, iban a la estación y despachaban a Buenos Aires a los consignatarios de aves, que se llamaba. Era así el sistema, de mandarla a Buenos Aires. Bueno, y ellos con eso tenían su buena ganancia, vivían dignamente. Cuando mi mamá vino de Italia ya tenía dinero para comprar la casa, con ese trabajo así, ¿no? Constante. Vos decías que el principio de todo era este cuadro, que después lo vamos a mostrar. Sí, sí. Vos me dijiste que ese cuadro marca el inicio de todo. Claro, eso es una escena característica de mi papá. Cuando mi hermano después vino en 1935, pero mi papá ya iba al campo así. Esa puerta que está ahí es la puerta a la entrada de Tuyutí, que un día mi hermano, contándole a un pintor que había en Rufino, se llamaba Giuntoli, le dijo, mira, era así, se lo hizo exactamente con el caballo blanco que tenía mi papá, que se llamaba Moro, y así, ese carruaje él tenía, hasta 1950 lo tuvo, que es el año que murió. El carruaje estaba muy bien hecho porque tenía estantería adentro, bueno, está bien hecho como para mostrar la mercadería y todo. Y ahí llevaba prendas. Todo. Claro, en ese tiempo la ropa de trabajo era tela, ropa de trabajo y cosas de mercería llevaba todo. ¿Algún artículo de perfumería? Todo, sí. Porque la gente, como te digo, del campo no venía, no tenían autos. Venían una vez al año. Había un señor que venía cada 2 o 3 meses a comprar acá a la casa Caunedo. Venían a comprar para llevarse el azúcar, las cosas que compraban, así, ¿no? Para tener mucho tiempo, pero la gente lo estaba esperando. Y como te digo, muchos cambiaban los huevos, las gallinas por mercadería. ¿Qué otros productos te acordás vos que vendía tu papá en ese momento? Y esto que te digo, ropa de hombre de trabajo, telas, artículos de mercería, los hilos, las cosas estas que la gente necesita. Ese tipo, digamos, como esto, exactamente como esto, pero no había tantas marcas ni tantas cosas. Eran 2 marcas de jabón, 2 marcas de dentrífico, nada más. no había cosas como hay ahora, tantas. Vos me comentabas que podías contar la historia de 2 productos. Una es el calzoncillo y el champú. A ver, contame cómo es. Bueno, el champú es más reciente comparado con... Yo le digo a la gente, miren, yo conocí, cuando yo tendría unos 8 o 9 años, la gente del campo, esa que compraba, usaban unos calzoncillos, los hombres largos, de tela de lienzo, atados con una cintita acá abajo. En verano, puede ser el de verano. Y ponían la bombacha a cuadrito arriba. Después, bueno, se fue acortando un poco. Después el de invierno había, ese era el de verano. El de invierno era el de frisa, largo. Pero después lo fueron acortando a los calzoncillos, lo hacían de telas gruesas, de lienzo o si algunas un poco más finas. Pero largos como hasta la rodilla, como son las bermudas ahora, así eran los calzoncillos. Y se fueron cambiando. Un buen día aparecieron unos cimbos, se llamaban. Claro, no tenían botones, le pusieron el elástico. Dice, el calzoncillo Simbo. Después aparecieron en color celeste. No los aceptaban mucho, y otras telas un poco más lindas. Y después aparece el anatómico. Lo que decía, no lo digo, lo que decían, entonces lo querían poner. Y hay una historia de acá de una tienda también que no la cuento, de alguien que decía, ¿cómo se saca esto? Decía. Bueno, y la vendedora le dijo, es una historia antigua. Después aparecieron los de tela estampadita, y me dijeron a mí, ¿cómo me voy a poner el batón de mi señora? Decía, estampado. Bueno, cambiando hasta que llegó el slip, que dio un trabajo para que lo aceptaran que ustedes no se imaginan. Después lo aceptaron, pero daba trabajo, no, querían el antiguo. Bueno, y fue cambiando. Y yo les digo, ¡ay, qué evolución que tiene el calzoncillo! Y de las prendas íntimas de mujer no les digo nada. Ha cambiado eso de tal forma de que yo me acuerdo, más o menos de 1950, todo por ahí cambia. Cuando aparece el stretch, cuando aparecen las fibras, ahí empieza a cambiar muchas cosas. Mari, ¿y sobre el champú?
Bueno, el champú, teníamos el jabón Palmolive y el jabón Lux. Eso es lo único que había, el jabón de las estrellas y el Palmolive que te decía que te lavara la cara 14 días con eso para mejorarte el cutis, que en una de estas propagandas debe estar. Pero después empezaron a venir los champús. Y el primero que yo conozco fue este que se llamaba Susi, que venía en un sobrecito, pero era un polvo, era igual que el jabón en polvo para lavar la ropa. Y venía en color azul para las rubias y color rojo en general. Unos sobrecitos tal cual están acá, ese era el primer champú. ¿Y tuvieron aceptación así rápidamente? Sí, no tanto, cuesta. Al principio cuesta, no. Si cuando la maestra de tercer grado nos decía, chicos, lávense la cabeza con el jabón de la ropa, tenías eso metido, esa cultura, que te lo tenías que lavar con el jabón de la ropa. Bueno, y no, lo fueron aceptando. Después Palmolive sacó uno que se llamaba Halo, y empezaron a venir en sachecitos, como un caramelo. Y la gente iba comprando, hasta que se acostumbran después a buscar esas cosas. Y después marcas y marcas. Poliana fue uno de los segundos. Otro de marcas más famosas como Richard Hackno, todo eso empezaron a aparecer hasta que llegamos a esto que ya no sabes qué comprar de las marcas que hay. Ustedes tuvieron la tienda en la galería. Sí, primero tuvimos acá, Primero acá, que era la Argentina. Sí, que esa mi papá lo puso porque entonces cuando quería quedarse acá. Miren cómo habían hablado mi papá y mi mamá. Que yo me había hecho un poquito más grande, entonces yo iba a atender este negocio y mi papá iba a ir al campo. Eran unos años muy buenos, eso de 1948, 1949, pero él puso ese negocio, pero no era en esta esquina, era ya en un saloncito que teníamos. Y resulta que ahí murió mi papá. Eso lo había empezado en 1949 y en 1950 murió. Y quedó eso instalado con esa mercadería. Entonces, como yo estaba acostumbrada con él, iba con él a hacer las compras, le ayudaba a marcar la mercadería, tenía las claves del costo, que lo sé todavía, porque marcaban todos con el costo y el precio de venta. Bueno, me empecé a atender yo. Y mi hermano, que era ferroviario, él se ocupaba de hacer las compras en Buenos Aires. Ya teníamos unas casas en Buenos Aires muy buenas de ropa de hombre y otra de mercería. Nos proveían ellos, ¿no es cierto? Mi hermano iba a comprar. Bueno, pero él era ferroviario. Pasaron los años, mi hermano hizo este salón. 56 años hace que está este salón hecho. 57. Y él entonces renunció al ferrocarril. Para ponerse para salir a vender, salir a vender también al campo y vendía mayorista, llegaba hasta Batavia, provincia de San Luis. Él tenía una cantidad de clientes y iba a vender allá. ¿Y la mercadería la obtenían de Buenos Aires? Sí, nosotros teníamos casas mayoristas muy buenas donde comprábamos y él iba a vender. Y un buen día, no tenía auto ese día, se le había roto, no sé qué, salió caminando por Rufino y estaban haciendo allá el edificio de la Galería Asturias y fue de un salón y estaban en los cimientos, y se lo compró. Digo, ¿qué hiciste? ¿Te compraste eso? Sí. Y renunció al ferrocarril y fuimos a poner negocio allá. Bueno, y allá en el negocio de la tienda de la galería, ¿cómo era la mecánica del negocio? ¿Porque tenían empleados? No, al principio no. Al principio estábamos nosotros dos. Nada más. Después sí tienen después empleados. Sí, después empezó, la verdad que fue muy bien, venía mucha gente, no podía atender yo sola ni él. Entonces sí, pusimos empleada. La chica que encontró empleó conmigo, que fue la Olga Col, ella era Gabrieli, cuando es soltera, ella me había pedido trabajo un día y yo le dije no necesito. Y trabajaba con el doctor Monzón. Y un día vino y le dije, ¿vos querés trabajar conmigo acá? Sí, me dijo. Y se vino a trabajar conmigo. Y trabajó 10 años con nosotros. Y después, cuando mi hermano se había ido a Italia, vino un día el Citalor. Y digo, ¿no te querés quedar con nosotros? Así encontraron el trabajo. ¿No te querés quedar nosotros a doblar todo esto? Que tenemos un lío acá, que tenemos que doblar la ropa y no podemos, y tenemos que sacarlo de invierno y acomodarlo de verano. Sí, y se quedó a trabajar 23 años con nosotros. Marianina, ¿y cómo era la relación con las otras tiendas? Bien, no tenemos ningún problema. Había pocas, también, no había...
Lo más importante eran las tiendas La Victoria y habían cerrado. También eso fue una cosa que nos benefició en cierto sentido. Aparte, otra cosa que acá en Rufino traía muchísima gente era la casa Faustino García. Ustedes no saben la gente que venía de afuera a Rufino. Otra cosa que nunca más la voy a volver a ver. Llegaba el tren ese que venía del lado de Huinca Renancó. Vos llegabas a las 8 de la mañana al negocio, había 10 personas delante de la puerta esperando que la atendieran. Nos vemos, eso nunca más lo vamos a ver. Vos sabés que venían a comprar y se iban a la tarde 3 veces por semana. Y venía toda esa gente de Santa Regina, de Cañada Seca, de Onagoy, de Italó. Toda esa gente venía a Rufino a comprar 3 veces por semana. Vos no sabés lo que era Rufino en la mañana. Era hermoso. Tengo clientes, he tenido, desgraciadamente son grandes y se han ido, pero clientes que tuve más de 50 años comprando. Y todavía tengo clientes que tienen 40 años comprando todavía. Y es el tesoro más grande de un comercio, es eso, los clientes. Te queríamos preguntar si vos podés contarnos sintéticamente qué significa ser tendero. Es un servicio, primero de todo es un servicio. Porque la gente que viene es porque necesita. Para mí lo primero es eso, es un servicio a los demás. Y un agradecimiento a la persona sea como sea, porque no son todos iguales las personas, tenemos nuestra manera de ser. Yo siempre digo, del momento que alguien te puso la mano en el picaporte y entró, ahí dale gracias, porque vino. Eso siempre, yo siempre digo eso, gracias por haber venido. Porque por algo vinieron, ¿no? Pero sea el que sea, yo le doy gracias porque abrió la puerta y entró. Vos elegiste algunos objetos que son importantes para vos, que Sí. tienen determinada significancia. Yo quiero que me digas por qué los elegiste. Por ejemplo, el metro, acá. Y el metro porque ha sido una herramienta de trabajo para medir todo lo que tenemos que medir. Y yo siempre fui muy abundante. No, dice, dame justo vos, pero yo le doy siempre de más. Siempre. Pero esto es un objeto importante dentro del comercio, ¿no? Porque tenemos que medir las cosas. ¿Y cuántos años puede tener este metro? Y 50. 50 años. Sí, lo regaló la manufactura algodonera argentina. Tenía otro más viejo, pero tengo 50. 50 años. Sí. Acá, entre los objetos que vos elegiste, está la novela Mujercita. Sí. Decime por qué la elegiste. Porque yo fui muy lectora desde apenas aprendí a leer y escribir, estaba desesperada por saber qué decían las letras. Y es uno de mis libros favoritos, que yo tendría 12, 13 años cuando lo empecé a leer. Y marcó una amistad con una amiga que tengo en Esperanza, que mañana, el 11, va a ser 59 años que nos hacemos regalo. Fue el motivo de tener una amistad que me dura 59 años, vive en Esperanza, en Santa Fe. Éramos jovencitos y nos hicimos viejos ya. Bueno, este libro fue muy importante aún en esa amistad. Y le leíste que fue para mí leerlo, pues yo quería ser como eran estas chicas. Y después, por supuesto, que este es el libro de los libros, es porque yo toda mi vida... Esta es la Biblia. Asistí a la iglesia evangélica bautista de cuando más o menos 6 o 7 años. La música me gustaba, las radios transmitían mucha música clásica
Y yo un día descubrí a Beethoven. Y cuando descubrí a Beethoven y la Sexta Sinfonía, con todo lo que significa esta sinfonía, que es maravillosa, con la historia que comenta esta música, fui fanática de Beethoven. Y bueno, este es mi primer disco, sin tener tocadisco me compré este disco. Yo siempre dije que si me tuviera que elegir dos objetos, elijo la Biblia y este disco. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta última parte de la entrevista Sí. hacemos dos preguntas que son comunes a todos los entrevistados. La primera pregunta tiene que ver con el apogeo de Rufino. ¿Cuándo vos considerás que Rufino tuvo un momento de mucho apogeo? Y esa década, la de 1960, 60, 70, venía antiguamente tenía más apogeo, pero ahí hay un impasse, ¿no? Acá localmente en Rufino, que cierran estas casas importantes, y después hay como un tiempo muy bueno, que todo era más fácil aparentemente, y comercialmente todos nos sentíamos contentos. Un tiempo que dura, digamos, la estabilidad de los precios, hasta que en cierto momento empieza esa inflación que nunca nos deja. Bueno, empezó más o menos en 1968, 69. Estaba el gobierno de Lanusse cuando empieza. Y yo siempre tengo un parámetro de una prenda. 3 aces, las camisetas valían 19 pesos y de ahí se fueron a 40 pesos. Y ahí empezó, dicen, se perdió la cosecha del algodón, dicen, uy, va a aumentar todo, decían. Bueno, anterior a ese periodo fue muy, muy bueno. Como última pregunta, ¿qué mensaje Sí, le dejarías vos a los chicos? que les toca una época difícil ahora. A mí me da la impresión que la mía fue muchísimo más fácil que la de ellos, pero tienen cosas que nosotros no conocemos, así que a mí me gustaría que ellos escuchen a veces a las personas mayores y tomen lo mejor de lo mayor, porque no todo tiempo pasado fue mejor, hay cosas maravillosas ahora, pero que no se dejen arrastrar por este consumismo, por esto que los atrapa, que piensen en lo espiritual, que piensen en lo romántico, que piensen cuando son jóvenes, que eso es lo más lindo de la vida. Y yo soy mujer y he sido romántica, pero también los hombres pueden ser románticos, por eso ha habido poetas y escritores. Y que aprovechen esa juventud, porque la juventud dura muy poquito, 2 horas dura. Y después, no, pero que la aprovechen estudiando, siendo ejemplo, tratando de no dejarse avasallar por esto que no tienen la culpa ellos, sino la sociedad, que los está llenando de cosas, su mente y su cuerpo de cosas que no debieran hacerlo, ¿no? A mí me preocupa, les digo, qué difícil que es el mundo para ustedes. Para mí era muchísimo más fácil, pero bueno, dicen que hay que nadar contra la corriente. Ha sido un placer enorme haber compartido esta entrevista con Marianina Corica. En nuestro próximo programa vamos a contar con la grata presencia de Nerio de Nápoles, maquinista ferroviario. Recuerden que nos pueden encontrar acá. Debajo de lo que se ve hay una historia que no conocemos, pero que queremos rescatar.
debajo de los adoquines